Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor. Y hoy tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? Acompáñanos. Buenos días, amada iglesia. Se demora en prender esto. ¿Cómo están? Qué gusto verles, qué gusto que estén aquí. El día de hoy en la mañana tuvimos un tiempo hermoso realmente. Así como María Magdalena estuvimos antes de que saliera el sol y pudimos estar aquí celebrando la resurrección de nuestro amado Señor. Así que fue un tiempo muy hermoso. Los que no vinieron se lo perdieron, ¿sí o no? Bueno, tenemos un par de cositas que contarles. La primera cosa es que la semana pasada tuvimos nuestro encuentro alma número 17. Así que estuvimos ahí en San Patricio con 27 parejas y fue un tiempo de muchísima bendición. Así que yo no sé si hay aquí parejas que vivieron el encuentro. Solo los primeros machos que estuvieron ahí en el encuentro, ¿no es cierto? Pero bueno, fue un tiempo muy lindo que pudimos compartir ahí. También quiero animarles a que puedan inscribirse en la Academia Bíblica. Estamos por empezar el día de mañana, ya empezamos nuestra Academia Bíblica y tenemos por ahora 3 materias que vamos a estar estudiando. La primera es verdades fundamentales, la segunda es Antiguo Testamento y la otra es Nuevo Testamento. Así que queremos invitarles. ¿Cuántos no han hecho la Academia Bíblica todavía? A ver. Les quiero animar a que lo hagan. Sabe, es un tiempo especial. Si usted quiere conocer más de la palabra del Señor, ese es el lugar preciso, el lugar correcto donde podemos aprender más de la palabra de Dios. Amén. Bueno. Vamos entonces, como cada semana, yo quiero invitarle que usted levante su mano derecha al cielo y le diga al Señor: Señor, gracias Padre, porque me permites estar en este lugar, Señor, a esta hora, en este tiempo. Padre, yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras mi entendimiento espiritual, Señor, que tú abras mi corazón, que tú me hables, Señor, a través de tu palabra. Como dice en tu palabra, Señor, que es como esa espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Señor, queremos pedirte en este día que tú nos hables, que tú nos des palabra fresca, palabra nueva, Señor. Que tú nos hables, Señor, conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que tú quieres, Señor, hablarnos en este día. Padre, yo te pido que tú selles mis labios, Señor, que mis palabras sean solamente tus palabras y que mis pensamientos, Señor, sean tus pensamientos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des ese rema del cielo para que tu palabra sea expuesta, Señor, con denuedo, con temor, con temblor, Señor, delante de ti, y que pueda traer a nuestras vidas esperanza, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una cosa que nosotros los cristianos siempre nos estamos preguntando, y es cómo podríamos estar seguros de que el cristianismo es la religión verdadera, porque cada persona, cada individuo es un mundo diferente, y siempre nos preguntamos cómo saber si el cristianismo es la religión verdadera. Y yo le voy a contestar con una palabra: resurrección. Resurrección. O en varias: la resurrección
de Jesús. Eso es lo que separa al cristianismo del resto de religiones del mundo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Lao Tse está muerto, Zarathustra está muerto, todos están muertos, pero Jesús resucitó y está vivo. Pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado porque Él está vivo, porque su tumba está vacía. Voy para atrás. Porque la tumba está vacía. Amén. Qué bueno. Sin la resurrección no habría cristianismo. Así simplemente. La muerte de Cristo en la cruz es lo que nos da la diferencia. Y sin esa muerte en la cruz habría sido como cualquier otra muerte. Sin la resurrección no hubiera pasado nada. Hubiéramos visto como los ladrones que murieron junto a Él. Muertes comunes y silvestres. Lo que le dio la diferencia a esta muerte en la cruz es la resurrección. Y el día de hoy celebramos ese día especial, la resurrección de Jesucristo. Si no habría la resurrección, no habría esperanza, no habría evangelio que predicar, ¿verdad? Y esa es la tesis de Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Como ustedes saben, estamos viendo esta serie que se llama Prende tu luz. Y esa es la tesis que está planteando Pablo en el capítulo 15 de esta carta sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. Y algunos en la iglesia de Corinto en ese tiempo estaban influenciados por la filosofía griega, estaban negando la realidad de la resurrección corporal. Por eso Pablo les dice que si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Es decir, que en ese momento los corintios estaban negando esta posibilidad, porque estaban influenciados por esta cultura griega, estaban influenciados por este pensamiento, esta filosofía griega que negaba la resurrección corporal. Pero ¿qué pasa? No habría perdón de pecados si Cristo no hubiese resucitado. Pero aquí la pregunta es, ¿nosotros nos sentimos perdonados por eso? Gloria a Dios. Yo quiero que usted se pregunte, ¿en verdad yo entiendo que me siento perdonado cuando entiendo que Jesucristo, sin yo merecerlo, fue a una cruz a morir por mí y que al tercer día resucitó? Nos sentimos perdonados por eso. Porque si no, no sería creíble. Alguien murió, dice que murió y que ahora dice que yo soy perdonado. ¿Qué es el poder de la resurrección? El poder de la resurrección es que todo lo muerto tiene capacidad de volver a vivir. Ese es el poder de la resurrección. ¿Y qué nos muestra esta resurrección? La resurrección primeramente nos muestra que Satanás está derrotado, desarmado, destruido. Porque lo que Satanás quería era impedir que este plan perfecto de Dios se cumpliera. Entonces, la resurrección nos muestra que Satanás está derrotado, desarmado y destruido. Porque el día de hoy, después de más de 2000 años, usted y yo estamos aquí, vivos para contarlo. Amén. Otra de las cosas que nos muestra la resurrección es que esto probó que la muerte está vencida y Dios nos promete vida eterna. A través de la resurrección nosotros podemos entender
que Jesucristo resucitó para mostrarle al mundo que nosotros podemos también resucitar, que nosotros también podemos revivir de una muerte del pecado. Entonces la resurrección nos muestra que la muerte está vencida y que Dios nos promete vida eterna. La tercera cosa que nos prueba es la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus de cualquier filósofo, de cualquier líder o de cualquier profeta. Porque como les dije al inicio, los otros, los que dicen ser dioses, están muertos. Pero tenemos la plena seguridad, como vamos a ver más adelante, que Jesucristo está vivo, porque vive en cada uno de nosotros. La cuarta cosa es que su resurrección testifica el derrocamiento del reino anterior, el reino del pecado, el reino de las tinieblas. A través de la resurrección, el pecado ha sido derrotado y el reino anterior de pecado, de la caída del hombre, ha sido derrocada. Pero el día de hoy vamos a aprender qué hacer y qué nos trae la resurrección. Y la primera cosa que tenemos que ver es qué hacer frente a la resurrección. ¿Qué debemos hacer frente a este principio que nosotros tenemos? Porque muchas veces parece que nosotros no miramos a la resurrección desde el punto de vista correcto y no le damos la importancia correcta. A través del texto de Marcos, en el capítulo 16, de los versículos 1 al 8, vamos a entender qué debemos hacer frente a esta resurrección. Y aquí yo me encontré algo que es interesante. Al leer el relato histórico de la resurrección, nos damos cuenta que falta algo importante ahí. ¿Sabe cuál es? Es el evento mismo como tal de la resurrección. No narra qué pasó en ese momento. Solo narra cuando Jesús fue a la tumba y cuando ya no estaba. Pero no narra lo que sucedió en ese momento, el evento mismo de la resurrección. Y ninguno de los evangelios nos dice cómo resucitó Jesús. Solamente nos dice que resucitó. Ahora, a través de este texto de Marcos 16, vamos a encontrar 4 cosas muy interesantes en cómo nosotros debemos hacer frente a la resurrección. ¿Qué hacer cuando escuchamos o cada vez que celebramos en Semana Santa este tiempo de resurrección? Que vive en nuestros corazones, en nuestros principios de vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer respecto a la resurrección? Y la primera cosa es que debemos vivir con devoción. Vivir con devoción. Una devoción incondicional. Cuenta el relato bíblico que dice que el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Y eso es lo que nos cuenta este texto, que el día sábado, después de que Jesús murió, ellos no podían hacer nada, porque en ese tiempo se celebraba el Sabbat, en el cual ellos no podían hacer nada. Todo estaba cerrado, no había dónde comprar nada, no había dónde acceder a nada, ¿no es cierto? Y para entender mejor esta escena que nos está narrando Marcos, vamos a irnos al viernes. El día viernes, alrededor de las 9 de la mañana, más o menos, estaba expiando. 6 horas después, Jesús fue resucitado en la mañana
Y como 6 horas después, el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz. Pero el viernes los judíos le llamaban el día de la preparación. Es decir, ese momento en la tarde ellos ya estaban preparándose, estaban preparando todo para vivir el sábado, para vivir el día sábado. Entonces, quiere decir que el Señor Jesús murió más o menos entre 3 y 6 de la tarde, más o menos, según los estudiosos. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Ya no había tiempo de hacer nada, así que lo que hicieron fue tomar el cuerpo de Jesús y meterlo en la tumba, envuelto en unos mantos, hasta que pudieran regresar el día domingo en la mañana y hacer lo que tenían que hacer, enterrarlo de la manera apropiada. Pero aquí hay un detalle importante de cómo nosotros tenemos que vivir esa resurrección. Primeramente, había un grupo de mujeres, discípulas fieles del Señor Jesús, que debido a la llegada del sábado, estas mujeres, ¿no es cierto?, no podían preparar adecuadamente este cadáver, el cadáver de Jesús. Pero tan pronto terminó el día de reposo, en la madrugada de ese domingo, fueron a ungir el cuerpo del Señor. Quizás esa es la actitud que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Esta actitud de que queremos encontrarnos con Jesús, que queremos tener esta devoción propia, esta devoción viviente, esta devoción incondicional. Yo me imagino que el viernes, cuando vieron que el cuerpo de Jesús había muerto y ya no tenían tiempo para hacer más, pasaron el sábado inquietas, pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a ungir el cuerpo de Jesús? Y eso es lo que nosotros también debemos hacer en nuestra vida. La manera en cómo nosotros debemos ver la resurrección es querer tener ese encuentro con Jesús, querer servirle a Jesús, querer estar con Jesús, querer conocerle a Jesús, querer estar junto a Él en todo momento. Es importante que nosotros vivamos esta vida con el Señor, con esta devoción incondicional, con este querernos encontrar con Él. Así que estas mujeres fueron a la madrugada, temprano en la mañana, para encontrarse con Él. Hoy en la mañana tuvimos un tiempo como ese. Usted sabe lo que es levantarle a mi hija Renata, a una adolescente, a las 4 de la mañana. Si ni a las 10 de la mañana quiere levantarse, peor a las 4. Pero nosotros queremos vivir esa devoción apasionada por el Señor Jesús, esa devoción incondicional con el Señor Jesús. Y estuvimos aquí 5:30 de la mañana para las 6 en punto, así como estas fieles servidoras del Señor, servirle, tener un encuentro con Él. Y yo creo que los que estuvimos aquí celebrando este tiempo, tuvimos un encuentro hermoso con Él, apasionado con Él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos vivir no solamente un domingo o no hacer cosas por tener un religiosismo y venir, sí, voy a ir a las 6 de la mañana porque mientras más temprano yo me levante, más me va a bendecir el Señor. No debe ser esa la motivación. La motivación de su corazón debe ser: yo quiero tener encuentros con el Señor. Mientras más encuentros tenga, mejor para mí. Voy a aprender a conocerle más y más a Él. Quiero amarle. Quiero estar con Él en todo tiempo. Y esa es la manera como nosotros debemos mirar a la resurrección. Con ese apasionamiento, como estas mujeres fieles, como estas mujeres que amaban a Jesús.
Ahora usted me dirá, pero yo me encuentro con Jesús solo. ¿Por qué voy a necesitar de ir a la iglesia? ¿Por qué voy a necesitar de estar con otras personas? Yo me puedo encontrar solo con Él. ¿Es verdad? Pero la pregunta es, ¿lo hace? Pero también es importante vivir estos tiempos de adoración comunitaria, donde todos nos juntamos, nos reunimos y estamos en un mismo sentir adorando al Señor. Porque sabe que mi anhelo más grande es que el Señor Jesucristo, su presencia manifiesta, llegue a este lugar, llegue a nuestra comunidad, llegue a nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa presencia manifiesta transforma. Cuando usted se encuentra con el Señor, ya no va a ser nunca más el mismo. Usted va a ser diferente. Y nosotros tenemos que ser como estas mujeres que querían tener la oportunidad de estar con Él, querían tener la oportunidad de servirle por última vez a aquel Maestro y Señor que amaban con todo su corazón. Yo quiero animarle a usted, que usted también tenga esa pasión, ese anhelo de quererle servir al Señor, a ese Señor que amamos con todo nuestro corazón. Y fíjese que ellas no tenían ningún reparo en identificarse, a pesar de que era un momento complicado, complejo, porque habían mandado a matar supuestamente a una persona que cometió varios delitos. Pero ellas no tuvieron reparos. Ellas fueron para servir a su Señor, para estar a su Señor, para decir, Él es mi Señor, Él es mi Maestro. Ellas no fueron por el camino fácil, fueron por el camino complicado. Es fácil ir a una iglesia y cerrar nuestros ojos mientras cantamos en un lugar cómodo. Pero el verdadero amor por Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de confort, aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad para servirle, para dejar que Dios transforme nuestra vida. Así que es importante que nosotros consideremos este pasaje para examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué hago lo que hago? Amén. Número 2, actuemos con fe. Actuemos con fe. Había una tumba abierta y vacía. Y dice en el versículo 3 al 5, en el camino, unas a otras de estas mujeres se preguntaban, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho de las mujeres que estaban asustadas. Es interesante, pero cuando nosotros queremos estar con nuestro Señor, no medimos nada, simplemente vamos, simplemente hacemos, porque sabemos que el Señor tiene y toma el control de todo. Lo importante aquí es darnos completamente. Pero cuando hay una situación en nuestra vida en la que no sabemos qué hacer, entramos en un proceso de incertidumbre y en un proceso de sorpresa. Nos quedamos sorprendidos y no sabemos qué hacer. Nos agarran, como se dice, con las manos arriba y no sabemos qué hacer. Cuando hay una situación en la vida, nosotros tenemos que aprender a actuar con fe. Y les voy a explicar esto. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba,
ya no había soldados. Ya no había soldados. Algo sucedió en las primeras horas del domingo que les llenó de espanto a los soldados que custodiaban la tumba y huyeron y se fueron. Y la piedra, por alguna razón, fue removida. Y hasta María Magdalena en un momento llegó a pensar que habían trasladado el cadáver de Jesús para ponerlo en otro lugar. Así nos cuenta en Juan 20, el versículo 13, cuando dice: ¿a dónde se lo han llevado? ¿Dónde lo han puesto? La misma María Magdalena pensó que se habían llevado el cuerpo a otro lado. Pero aquí la pregunta es: ¿necesita Jesús que alguien removiera la piedra para que él pudiera salir de la tumba? Por supuesto que no. Claro que no. El punto es que el Señor pudo haber salido de la tumba de otro modo. Pero esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Esa piedra fue removida para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. Esa era la razón por la que la piedra estaba removida. No era para que Jesús saliera, sino para que nosotros entráramos y comprobásemos por nosotros mismos el poder de Dios, el poder de la resurrección. Y es por esto que nosotros debemos mirar la resurrección con fe. Debemos actuar con fe, creyendo que eso es lo que pasó. Y hay muchas comprobaciones que nos dicen que el cuerpo nunca fue encontrado. ¿Por qué nunca fue encontrado? Porque el cuerpo fue al cielo. Porque el Señor Jesús resucitó. En el siglo I había un grupo de hombres que predicaban por todas partes que Jesús resucitó de los muertos. Y ahí es cuando el cristianismo empezó a tener el impacto, porque nadie pudo mostrar el cadáver para decir lo contrario, para desmentir eso. La explicación que dieron los líderes religiosos de Israel fue que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero esta explicación es completamente absurda. ¿Usted cree que cuando condenaron a Jesús y Jesús fue a morir en una cruz, todos salieron despavoridos? Todos salieron corriendo. Ninguno se quedó ahí. ¿Y usted cree que ellos van a arriesgar el pellejo robándose un cuerpo? Si salieron corriendo, ¿cómo se iban a robar un cuerpo? Pero así somos nosotros. Dudamos. Muchas veces dudamos de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestra vida. Tenemos miedo. Cuando hay incertidumbre en nuestra vida, no nos acordamos de la resurrección. No nos acordamos de la fe que debemos tener para creer que Jesús resucitó al tercer día. Y preferimos morir en el intento antes que dar solución a nuestros problemas a través de los principios bíblicos. Debemos actuar con fe. Sino cómo explicar también lo que el mismo Pablo nos dice, que Jesús, luego de resucitar, se apareció a más de 500 personas, a más de 500 hermanos a la vez. ¿Tuvieron ellos una alucinación? ¿O ellos vieron lo que realmente vieron? Ellos vieron lo que realmente vieron. Y ellos son los testigos para que nosotros hoy día creamos en fe lo que Jesucristo hizo en la resurrección. Amén. Número 3, compartamos el mensaje de esperanza. Este mensaje de esperanza que nos da la resurrección. Porque ahí hay una explicación gloriosa. Dice el versículo 6 y 7. Pero aquel ángel
Cuando habían entrado, les dijo: no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. A mí me encanta esta parte, porque cuando a veces la vida nos sorprende, nos alarmamos y empezamos a correr como ratoncitos con miedo de un lado al otro y no sabemos qué hacer. Y ahora, ¿qué haremos con este lío? ¿Qué haremos con este problema? Ya me llegan las deudas, ya me llegan las tarjetas de crédito. ¿Qué haré? Ay, mis hijos están desobedientes. ¿Cómo vamos a resolver esto con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas matrimoniales? ¿Cómo vamos a resolver todo lo que nos está pasando? Pero cuando nosotros tenemos clara la resurrección, nosotros lo que tenemos que hacer es no alarmarnos. Poner nuestra mirada en lo que Jesús hizo. Y si Él fue capaz de resucitar, va a ser capaz de hacer cualquier cosa en su vida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ante eso es ir y contar ese mensaje. Dice que ellas escucharon este mensaje. Él resucitó. Y ese mensaje cambió todo. Porque nadie se robó el cuerpo. Ellas tampoco se equivocaron de tumba. Jesús se levantó de la muerte con poder, tal como lo prometió. Antes ya había dicho varias veces que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y así como somos nosotros, nadie le creyó. ¿Qué le habrán dicho? Sí, ya dejarán de darle de comer de noche a Jesús. Pero en verdad, eso es lo que pasó. Y nosotros debemos ser crédulos de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestra vida. Y no hay razones para estar asustados. Debemos saber que Dios está en control de absolutamente todo. De ese momento difícil que estás pasando, ese momento complicado que estás pasando, esa necesidad que tienes, Dios tiene el control. Así que debemos llenarnos de gozo y de esperanza porque el Señor resucitó. Pero ellas tenían la encomienda de hacérselo saber a sus discípulos. Pero a mí me encanta este detalle cuando dice a sus discípulos y a Pedro. ¿Pero por qué a Pedro? ¿Pedro no era parte de los discípulos? Sí era. ¿Pero por qué a Pedro? El Señor quería hacerle saber al impetuoso de Pedro que sus días de utilidad en el reino no concluyeron cuando lo negó. Porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Y aquí vemos muchos Pedros que le negamos a Jesús con nuestra vida. Pedro le negó ese momento. En el momento en que fue arrestado, le dijeron: ¿conoces a Jesús? No sé. Le he visto por ahí, pero yo no le conozco. 3 veces le negó. Entonces el Señor quería hacerle saber a Pedro que con lo que él hizo no terminó su vida, no terminó su relación con Él. Al contrario, Él quería darle una nueva oportunidad. Y sí que Pedro tomó esa oportunidad. Cuenta el relato bíblico en Hechos que de una sola Él predicó y se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Y dice que cuando Pedro caminaba por al lado de los enfermos, la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos. Sí que entendió Pedro el mensaje. Así es como nosotros debemos mirar el mensaje y debemos compartir ese mensaje de esperanza,
Porque Jesús nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado salvación y vida eterna. Y eso lo podemos ver a través de la resurrección. Entonces proclamemos, compartamos, demos ejemplo, testifiquemos con nuestra propia vida que Jesús resucitó en cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al cuarto punto. Debemos regocijarnos por la victoria. Una reacción compleja la que ellas estaban pasando. Dice, versículo 8, las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Luego ellas informaron todo esto a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Nosotros debemos regocijarnos en la victoria que Jesús está por darnos. Porque ¿sabe qué? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Jesús ya nos ha dado la victoria y nosotros no la hemos tomado. Está ahí, pero nosotros no la hemos tomado. La victoria está ahí, pero no la usamos. Entonces el día de hoy yo quiero decirle a cada uno de ustedes que debe regocijarse porque el Señor ya le ha dado la victoria en esa dificultad, en ese problema que tiene, en esa carencia, en esa falta de carácter. Espanto, temblor, gozo, miedo, esperanza, asombro. Todo eso sucedía al mismo tiempo en la vida de estas mujeres. El viernes en la tarde estas mujeres pensaban que la maldad se salió con la suya. Pero en ese momento estaban entendiendo que aquello no fue el final, sino fue el principio de algo. Que lo que parecía una derrota, en realidad fue la victoria más grande de Dios sobre las huestes del mal. Cristo resucitó y eso cambió todo. En 1 Corintios 15, 19 dice que si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, de todos los hombres, los más dignos de lástima somos nosotros. Es importante que nosotros creamos en este proceso que Cristo hizo en la cruz del Calvario y resucitó. Porque esto es para siempre, no es para algo de hoy, es para la eternidad entera. Por lo tanto debemos regocijarnos si somos creyentes porque Jesús resucitó. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido revelada. Por eso es importante que nosotros proclamemos sin cansancio este glorioso evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y no solo porque es una noticia digna de ser contada, sino porque es urgente. Estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que nosotros proclamemos esta palabra de esperanza a los demás. Amén. Ahora, ¿qué nos trae la resurrección? ¿Qué nos trae? Dice en Juan 14:12, les aseguro que el que cree en mí hará también las cosas que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores. Él se fue, Él resucitó, Él está en el cielo ahora, pero Él nos dijo que nosotros haremos aún cosas mayores.
Entonces, ¿qué nos trae la resurrección? La resurrección nos trae cosas mayores. Él obró, pero nosotros haremos cosas mayores que las suyas. ¿Puede usted darse cuenta de eso? Jesús no era cualquier persona. Jesús obró milagros. Jesús amó a las personas más que a Él mismo. Entonces nosotros tenemos esa capacidad y aún cosas mayores por hacer. Este Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús vive en cada uno de nosotros. Por eso dijo Jesús que es mejor que Él se vaya para que venga un consolador, porque ese Espíritu que vive ahora en nosotros nos da esa capacidad de hacer aún cosas mayores. Debemos darle a nuestra vida un sentido diferente. Darle vida a un muerto espiritual es igual de extraordinario que resucitar un muerto físico. Jesús resucitó a Lázaro. Ese fue uno de los milagros más grandes que Jesús podía haber hecho. Pero nosotros tenemos la capacidad de resucitar un muerto espiritual. Así como el apóstol Pedro hizo cosas muy grandes y cada uno de nosotros también podemos hacer lo mismo. Otra de las cosas que nos trae la resurrección, nos trae el poder de los profetas. Ahora, claro, cuando oímos poder, nosotros decimos, yo soy poderoso. Pero ¿poderoso para qué? Es la pregunta. ¿O poderoso para quién? Hay una historia en la Biblia acerca de Eliseo, no sé si ustedes han leído, la unción de los huesos de Eliseo. Esa historia, esa unción de los huesos de Eliseo era una unción de resurrección. Y cuenta el relato bíblico que en una ocasión el ejército sirio quería invadir Israel. Pero Eliseo en el espíritu entraba en la cámara secreta del rey y sabía de sus planes. Por eso el campamento de Israel se movía y no los podían atacar. No había manera de encontrarles. Entonces el rey pensaba que había alguien que estaba engañándoles, alguien que estaba traicionándoles desde adentro. Y una persona le dijo al rey: no, mi rey, lo que pasa es que hay un profeta llamado Eliseo que les revela nuestros planes y Dios es quien le dice. Y dice el relato bíblico que el rey de Siria no mandó a 10 personas ni a 50, mandó un ejército entero en busca de Eliseo. Y es así mismo en nuestras vidas, porque cuando tenemos el poder de la resurrección, el enemigo ni aún con todo un ejército puede hacernos daño. Nada puede ganarnos, nada puede derrotarnos cuando nosotros tenemos este espíritu de la resurrección, este poder de Dios. El enemigo tiene miedo cuando nosotros sabemos que tenemos este espíritu de resurrección en nuestra vida. La unción de resurrección hoy nos da valentía para que caminemos confiados en el Señor. Eso es lo que nos trae la resurrección. Nos da este poder de los profetas. Número 3, también nos libra del pecado. Nos libra del pecado. Cuando activamos el poder de la resurrección, el pecado pierde todo su poder. Y hoy día yo quiero que todos nosotros seamos libres del poder del pecado. Quizás hemos luchado con hábitos ocultos, con pecados que creemos que no podemos vencer, pero la Biblia nos dice que nosotros ya
ganamos la batalla. Y hoy vamos a ser libres del poder del pecado porque tenemos el poder de la resurrección. Amén. Jesús padeció una sola vez por la paga de pecados. Y nosotros debemos ser cristianos de una sola vez. No podemos estar un día sí, otro día no. Un día podemos, al otro día no podemos. Si morimos a un pecado, debemos morir de una sola vez y para siempre. Y el Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Jesús está haciendo morir las obras de mi carne y por eso soy libre. No puedes ir por la vida sintiéndote con menos valor de lo que Dios te dio. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Dios te ha dado el poder de los profetas y por eso el Señor nos libra del pecado. Amén. Y por último, nos trae bienestar. Mateo 6:33 dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El poder de la resurrección trae libertad, trae bienestar, trae prosperidad, trae amor, trae paz a nuestras vidas. Cuando Jesucristo resucitó en gloria. Y Él quiere que nosotros entendamos que si Él cuida de las aves del cielo, si Él cuida de los lirios del campo, Él nos cuida también a nosotros y trae bienestar a nuestra vida. Pero Dios quiere enseñarnos a depender completamente de Él y para ello necesitamos fe. Necesitamos creer en el poder de la resurrección. Amén. Jesús derrotó a la muerte con poder. Y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Eso quiere decir que Jesús derrotó al pecado. Jesús pagó con su vida para que nosotros tuviésemos vida. Si la paga del pecado es la muerte, la paga de la resurrección es la vida eterna. La fe cristiana no se basa en lo que sentimos, sino en que la tumba está vacía y nosotros debemos ser testigos íntegros de ese sacrificio que terminó en una resurrección. Muchos creyentes, muchos de nosotros estamos atrapados en la tumba. Estamos envueltos en nuestra falta de perdón. Estamos envueltos en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo. Nos creemos más que los demás. Nos creemos más que Jesucristo incluso. Vivimos en esa tumba, en nuestras cargas, en nuestros problemas financieros. Pero cuando recibimos a Jesús y aplicamos el poder de la resurrección, resucitamos también el amor, la prosperidad, la paz. Y hoy es el día en que debemos salir de la tumba y recibir el poder de su resurrección. Jesús te dice el día de hoy: corre la piedra y llévame a ese lugar donde enterraste tus sueños. Corre la piedra y llévame a ese lugar donde enterraste tu vida, donde enterraste tu autoestima, donde enterraste tu salud emocional. El día de hoy Jesús te dice: corre la piedra y resucita.
prende tu luz. Corre la piedra y resucita la paz, el bienestar y el amor que Jesucristo quiere traerte a ti. Quizás estás pasando por momentos difíciles, enfermedad, problemas financieros, vicios, no sé. Cada uno sabe. Pero yo quiero invitarte que el día de hoy tú salgas de la tumba y actives este poder de la resurrección. Y salgas, resucites, porque Dios te ha dado vida eterna. No te ha dado vida para esta vida, te ha dado vida para la eternidad. Y yo bendigo tu vida. Yo bendigo la obra de tus manos. Sé que hay dolor. Yo sé que hay dolor aquí. Yo quiero invitarte que tú cierres los ojos, levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero salir de la tumba. Yo quiero resucitar. Porque si tú resucitaste, fue para darme resurrección, para darme vida eterna, para darme salvación. Y el día de hoy, Señor, yo quiero salir de esta tumba que me está matando. El día de hoy yo quiero correr esa piedra y resucitar. Y quiero levantarme, Señor. Yo quiero recibir el poder de tu resurrección, Señor. Quiero prender mi luz. Quiero prender mi luz, Señor. Ese dolor que tienes se va a ir cuando tú mires la resurrección de la manera como es. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. El Señor quiere que tú te levantes el día de hoy. El Señor quiere que muevas esa piedra. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Señor, en este día queremos decirte, Padre, que nos comprometemos contigo, Señor, a ser transformados por el poder de tu resurrección. Nosotros haremos lo nuestro y sabemos que tú harás lo tuyo, Señor. Por eso, Señor, sabemos que ya no estamos más derrotados, Señor, que a través del poder de tu resurrección tú nos has levantado, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, vive en nosotros y tú has resucitado, Padre, y estás vivo, y estás vivo,
y estás vivo, Señor. Oh sí, Señor. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Oh sí, Señor. Tú derrotaste, Señor, a la muerte con tu poder. Y te damos gracias. A ti sea la honra, la gloria y el honor, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Porque tú has obrado, Señor, en mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento. Y tú has traído, Señor, muchas cosas buenas a nuestra vida. Y te damos gracias. Honra y gloria a ti, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti.
Señor le bendiga, amada iglesia. Que tenga una semana llena de bendiciones. Que la gracia del Señor y el favor del Padre sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.